Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en el conversatorio del Departamento de Psicología Jurídica de APA. Hoy contamos con la presencia de Diana Marconi, licenciada en Psicología, residente en Bahía Blanca. Es especialista en discapacidad, es especialista en psicología forense. En realidad está tramitando la certificación, está terminando eh, y nos va a presentar, nos va a estar compartiendo acerca de la pericia psicológica en el fuero penal. Diana no está con Hola, buenas siempre, tardes. forma parte de equipo de- del Departamento de Psicología Jurídica de APA desde bastante tiempo. Habitualmente comparte con nosotros todos los cuatrimestres. Y bueno, Diana, ¿querés terminar de Bueno, presentar vos mejor? nada, está bien, me presentaste ya. Bueno, en primer lugar, como siempre digo, que es un agradecimiento a Carlos, a Ana María, por este espacio de poder compartir juntos y bueno, obviamente que a Ariela y a Karina que también siempre estamos compartiendo cuestiones de la psicología jurídica y forense. Así que bueno. Un agradecimiento a ellos y, bueno, como dijo Carlos, hoy les voy a hablar de la pericia psicológica en el fuero penal. Tengo para compartirles algo, así que bueno, ahora se los voy a ir compartiendo y lo vamos a ir conversando. Sé que, bueno, el público es dispar, hay algunos que son alumnos, no han terminado su carrera y otros que ya son profesionales y que tienen recorrido en este área, así que bueno, cualquier comentario que quieran hacer, que pueda sumar a mi exposición o alguna pregunta, me pueden decir. Ahí voy a compartir. ¿Me dicen si se ve? Sí, Sí. Ok. sí. A ver, un minuto más. A ver. Bien. Minimizo entonces. No puedo ver a ustedes, así que bueno, cualquier cosa me dicen. A ver, un minutito. No, perdón. Salí. Andate para afuera, vamos. Ahora sí. Bueno, ahora sí. ¿Lo ven o no? No, te vemos a vos. Oh, oh. Ahora está cargando. Ok. Avísame, Cari, si se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces, la pericia psicológica en el foro penal, como les dije, eh, no sé si puedo pasar la diapositiva de acá. Perdonen, ¿eh? Qué complicada.
Perdón, Diana, que me meta. ¿No Sí, querés descargarlo desde la aplicación de Canva y ahí empezar a compartirlo abriéndolo desde el archivo descargado sí, en vez de la pero aplicación? sí, bueno, pero bueno, sí. Ahí lo ven. No todavía. Oh, bueno, perdonen, ¿eh? Un segundito. Ahí sí lo ven. Sí, ahora sí. Bien. Lo que no sé si puedo es ponerlo en pantalla completa para que lo podamos. A ver, ahí. No, se ve todo el borde de la pantalla de tu computadora. Bueno, Si no, igual se, Dayana, lo vemos así. sí, se O- puede apreciar así igual. Sí, Bueno, entonces vamos. Dale. Bueno, comencé esta clase con una frase, una cita de Freud, que está en El malestar en la cultura, y dice así: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse, si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Y después agrega, después de esta frase, Homo homini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. Es una frase que se le atribuye a Plauto, pero la populariza Thomas Hobbes y alude metafóricamente al animal salvaje que el hombre lleva por dentro, siendo capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra su propia especie. Diana, acá están diciendo que solo se ve la diapositiva uno. No sé si vos estabas queriendo compartirnos el texto que leíste, no lo estamos viendo. ¿No la están viendo? La verdad que no entiendo qué es lo que pasa. No, Dayana, seguí así. Se ve la primera porque se va a ir. ahí se ve la frase. Ahí se ve. Bueno, lo dejo así entonces, porque por allá con presentación. Acá en el chat te dicen arriba tiene la opción de presnetar. De presentar, sí, pero Ah, cuando lo presentar. presento, eh, bueno, ahí vamos a ver si surte efecto. Bueno, esta es la frase que les leí. Ven que cuando... Ahí está. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar del fuero penal y el fuero penal es una parte del sistema judicial que se encarga de investigar y juzgar delitos. Los que estuvieron en el conversatorio que dio Nancy Mica, ella explicó bien puntillosamente acerca de, bueno, la investigación penal preparatoria y después, bueno, cómo se llega hasta poder juzgar un delito. Bueno, y para entender esto tenemos que saber qué es un delito y esto, bueno, planteado por supuesto desde la teoría del delito, que es del derecho penal, ¿no es cierto? Entonces, el delito es definido como una acción típica, antijurídica y culpable. Con acción refiere a que es una conducta humana, por acción o por omisión. Lo interesante de este concepto es que para que realmente haya un delito, el hecho,
el hecho que analizamos, tiene que pasar el filtro de con estas condiciones, que sea una conducta humana, por acción o omisión, que sea típica, es decir, que esté tipificada en un código, en este caso en el Código Penal, que sea antijurídica, o sea, que contradiga al orden jurídico, y bueno, y que sea culpable, es decir, que pueda ser capaz de reprochársele al autor lo que hizo. Y después, bueno, en base a estos cuatro filtros, si todos están presentes, eh, que merece esto una sanción o una pena. No sé, ¿está todo bien? No, perdón, Diana, yo levanté la mano. No me quería meter, pero vas a tener que ir cliqueando para que la dispositiva siga corriendo. Las Ahí diapositivas ahora corren, las diapositivas van a ir corriendo a medida que Diana oh, cuenta el caso, no va a correr la claro, no, 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 es que simplemente a mí me quedó en la frase y no cuando pasó a la otra diapositiva de delito. No estoy tocando nada yo. Fue solo eso. Si no, bueno, después esperaré y veré. Voy anotando lo que dice nomás. Los Eh, demás pueden ver, pueden seguir, en su caso aislado. No, a todos no, nos está no se pasando ve. lo No, no se mismo. ve. Ahora está en pausado. Dejo de compartir. Bueno, léelo sin compartir el... Léela ¿Quieren ¿Qué hacer? que se lo paso a Karina? Por ahí Karina lo puede pasar, o a ustedes, o bueno, o es mucho Sí, tiempo por pásalo. allá. ¿Qué tal? Quería hacer un aporte por ahí a ver si sirve. A Muchas ver. veces cuando vos tenés minimizada la aplicación donde estás presentando, el Zoom no lo reconoce cuando vos pones compartir. Entonces, si vos tenés la aplicación donde estás compartiendo maximizado y te moves con el Alt y el Tab del teclado para ir de Zoom a la presentación, te va a dejar ahí compartirlo. No sé si se entendió. Más o menos. Si tenés, Haremoslo por ahí. no, no, tenés maximizado. Ahí, ¿ven? Ustedes. Ahí se ve bien. A ver, pasá Pero una que diapositiva. lo digas y vamos copiando. Es todo un tema lo tecnológico. Se nos va a pasar el tiempo y bueno, si con lo que estaba diciendo estaba bien. Digo yo, Ah, no sí, sí, sé. ese clic ahora en cada lámina la vamos a ir viendo. Ahí se ve bien. Mientras va pasando, se ve bien. Se va Se viendo. ve perfecto así. Sí. Es un tema, algunas cositas. Le comenté a mis colegas que tengo una computadora nueva y que me está complicando porque es diferente a la que yo tenía. Es un poco eso. Pero bueno, si ustedes ahora están viendo la página que dice delito, estamos bien. Sí, se ve perfecta. Bueno, seguimos. Entonces, esto es lo que yo les comentaba recién. Igual de todos modos, tanto para los que son alumnos como para los que no, yo después les puedo pasar el PowerPoint. Bueno, entonces, para que sea un delito, tiene que pasar por estos filtros y bueno, si pasa por todos estos filtros, que sea una acción típica, antijurídica y culpable, eso va a merecer una sanción o una pena. Entonces, se intentará determinar si se cometió un delito, quién lo cometió, si puede ser considerado el imputado o imputada penalmente responsable y qué pena o medida le corresponde. Entonces vamos a unos conceptos importantes, siempre todo esto desde el discurso jurídico, después vamos a entrar un poco en el discurso del psicoanálisis. La imputabilidad es una palabra que proviene del latín imputare, que significa atribuir, asignar o echar en cuenta. En derecho penal, la imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para comprender qué es un acto ilícito y dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. Es decir,
si puede ser considerado responsable penalmente por sus actos. Respecto de la inimputabilidad, es la exclusión de la capacidad de culpabilidad penal fundamentada en razones psicológicas, psiquiátricas o emocionadas reguladas por el artículo 34 del Código Penal. Y acá yo les puse, no sé si lo están viendo, ahora me quedé duda. Pasale Eh, diapositiva. está la de Pasale imputabilidad. siguiente. Sigue en el delito. Cliquea la que viene. Yo la verdad que no entiendo por qué pasa esto. Ahora la 5. No, pasa que yo no puedo ver lo que, a ver, lo que ustedes están viendo, eso no puedo ver. Seguimos viendo la del delito. Bueno, no sé por qué siguen viendo lo del delito. Vos tendrías, perdón, Diana, me parece que tendrías que estar viendo vos el Power, no nosotros, para poder que la Claro. veamos. Sí, yo lo veo, pero no veo lo que ven ustedes, ¿Cuál estás viendo vos? la que estoy pasando. Bueno, yo di esta, ¿la están viendo ahora no? Bueno, estoy complicada hoy. Mándame el Power, por favor. Ahí Mándame. lo ven. Y se ve muy chiquito. Bueno, le voy a mandar el power a Carlos y ya dejo de compartir un segundo. Por WhatsApp, mándamelo. No sé, Carlos, si te llegó. Ahí acabo de llegar. Ahí lo abro. ¿Listo? Ahí vamos. Sí, estábamos en la de inimputabilidad, Carlos. Estamos, Power, ¿estamos? Es este Power que me mandaste. Sí, 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 sí. Esta es la primera lámina, pero sigo acá, investigar. Claro, eso ya lo vimos. Acá. La siguiente. Bueno, acá me quedé. Bueno, les comentaba el concepto de inimputabilidad y les decía, lo que les quería decir era que había elegido esta imagen justamente porque hay presente un juez, un psiquiatra y
le pegué como encima, ¿no? Una imagen que para mí remitía a la psicología, ¿no es cierto? Con esto lo que quiero decir es que el concepto de inimputabilidad ha dado como muchas vueltas en torno sobre todo a quién determinaba quién era inimputable y quién no, ¿no? En un momento era solo el juez, después el comentario era que lo tenía que decidir un psiquiatra. Y después bueno, de todo el paso del tiempo y demás, cómo nosotros también nos incorporamos en esta decisión, ¿no es cierto? Que vamos a ver más adelante, que no es una decisión, por supuesto, que tomamos nosotros, pero que sí auxiliamos al juez en la toma de esta decisión. Pasamos a la siguiente, Carlos. Bueno, acá les copié un poco lo que dice la primera parte del código, del artículo 34 y del Código Penal, que dice que no es punible el que no haya podido en el momento del hecho, eso es una parte muy importante, ya sea para nosotros, ¿no es cierto?, que vamos a ejercer como peritos, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia, de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio del cual no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro que el enfermo se dañe, de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Bueno, aquí hay toda otra cuestión de controversia, ¿no es cierto? Respecto, bueno, de algunos términos como el de enajenación, manicomio y también peligrosidad que nosotros muchas veces tomamos y lo ponemos ¿cómo decirlo?, en cuestión, ¿no? Esos términos, porque han quedado con una forma de expresión anticuada, ¿no? Pasamos a la siguiente. Nosotros habíamos recomendado para los alumnos que vieran una película. Por ahí mucho Sí, material. ¿Pudieron ver la película? ¿Algunos vieron la película que recomendamos? Sí, muy buena. Sí, Bueno, ¿tienen algo para recomendar ustedes en Netflix? No, el objetivo de la película se refiere a mucho de lo que vamos a estar viendo en este Power. El tema de la imputabilidad, de la responsabilidad, todo lo que estuvo, tiene que ver con lo que sucede en esta película. ¿Cuál era la película? La película fue propuesta por Diana, eh, La raíz del miedo, o La verdad desnuda, o tenía otro nombre, también tiene varios nombres, mm, y analiza un caso donde por ahí ve el tema de este que estamos. bueno. Y aquí lo que vemos es el concepto de culpabilidad, como habíamos visto en un principio, los filtros de qué es un delito. Bueno, uno es que sea culpable, entonces, bueno, tenemos que ver el concepto de culpabilidad desde el derecho. Y esto es un recorte bueno, de la teoría del delito de un manual de derecho penal de Zaffaroni, del juez Zaffaroni. Se entiende como juicio personalizado que le reprocha al autor su injusto, la culpabilidad, considerando el ámbito de autodeterminación con que actuó. Y este concepto es muy importante para ver si efectivamente hay culpabilidad o no. A nadie, dice Zaffaroni, puede cargársele con un injusto si no ha sido resultado de su libre determinación y que no puede hacérselo en medida que supone un ámbito de autodeterminación, sea un mínimo requisito de racionalidad. Y es muy importante este término, ¿no es cierto? No podría existir la culpa jurídica sin la responsabilidad objetiva que otorga la razón. El reproche personalizado al autor de un injusto es un reproche del acto. Este concepto también es importante en torno a todos los desarrollos que ha habido
penalmente sobre si se culpa lo que la persona hace o se culpa a la persona, ¿cierto? Entonces, hablamos aquí, ¿no? Que es un reproche al acto de la persona. Se reprocha lo que hizo, se reprocha la acción, la conducta típica antijurídica y no lo que es, ¿no es cierto? Que, bueno, esa es otra teoría que es la del derecho penal de autor. En la culpabilidad de acto, la personalidad sirve para señalar el catálogo de posibles conductas que el sujeto tenía a su disposición, el menú del que pudo servirse a la hora de elegir. No se le reprocha la personalidad misma, sino el ámbito de decisión que su personalidad contribuía a configurar. En función de la personalidad, se le reprocha lo que hizo nuevamente. Pasamos a la siguiente causa. Entonces, ¿qué se espera de los psicólogos forenses en el fuero penal? ¿O qué espera el derecho de nosotros? Bueno, que evaluemos la capacidad al momento del hecho. Insisto, comprender y dirigir las acciones es en el momento del hecho. Y bueno, nosotros como que no tenemos la bola de cristal, no podemos saber qué es lo que pasó en un momento que nosotros no estábamos presentes y demás, pero sí tenemos herramientas para poder evaluar esto, ¿no? Pero también se nos pide que evaluemos la capacidad del sujeto, del imputado en este caso, para estar en juicio, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de entender y de ejercer su propia defensa o de ser representado adecuadamente por un letrado. También se nos pide que determinemos si el imputado padece trastornos psicopatológicos que influyan en su conducta. También, como vimos con la licenciada Andrea la semana pasada, que evaluemos a las víctimas para conocer el impacto psicológico que les provocó el hecho, es decir, el daño psíquico. Y bueno, y por último, que emitamos un informe, un dictamen que ayude al juez a tomar las decisiones. Pasamos al siguiente. Bueno, si todo va bien, vos tocarías en YouTube y saldría el video. Ponele. Eh, Parece que puede destruir mi computadora, pero bueno, confío en vos. No, la conciencia es una función total, no hay conciencia parcial. La historia de la parcialización de la conciencia está totalmente superada. En el siglo XIX había toda una teoría psiquiátrica de la parcialización de la conciencia, que decía cualquier barbaridad. El ejemplo que ponía Carrara era si alguien tiene una alteración de la autopercepción y cree que tiene una pierna de cristal y alguien le va a golpear la pierna de cristal y este lo mata, en consecuencia actúa en legítima defensa y por ende es inculpable. Si le va a golpear la otra pierna, no. Obviamente la conciencia es una función sintetizadora. Es cierto que en ciertos delirios pueden estar muy bien sistematizados y puede dar la sensación de que una parte de la conciencia de la actividad consciente está funcionando normalmente, pero no, obviamente cuando podemos diagnosticar una psicosis, por ejemplo, bueno, directamente está funcionando en un grado de alteración muy grave toda la conciencia, ¿no? Esto lleva a una discusión de decir, bueno, pero ¿quién decide acerca de la imputabilidad? ¿El perito o el juez? Es el juez. El grado de esfuerzo que se le puede exigir a un sujeto para que comprenda la antijuridicidad es un criterio jurídico. El perito lo que tiene que hacer es informar, diagnosticar si es posible, informarle al tribunal las dificultades, el grado de dificultad conforme a la patología que presenta el sujeto en el momento concreto, en el caso concreto, y conforme a esto determinar, darle al juez los elementos para que éste vea si era exigible o no exigible el esfuerzo de comprensión.
la fórmula que contiene nuestro Código Penal fue interpretada de una manera un tanto tradicional y realmente insuficiencia de las facultades, se dijo, es oligofrenia, alteración de las facultades, alteración morbosa de las facultades psicosis, locura. ¿Va? Eh, la realidad es que no, hoy podemos decir que hay una insuficiencia de las facultades en todo caso de psicosis, no necesariamente en un caso de oligofrenia. Por supuesto que en la oligofrenia hay insuficiencia de las facultades, pero como la conciencia es una unidad si está funcionando con una taquisiquia, no habría insuficiencia, sino que hay una parte de la actividad consciente que funciona, fuga de ideas, etcétera, es porque otra parte de la actividad consciente, el juicio crítico, está funcionando de modo insuficiente. De modo que insuficiencia de las facultades, insuficiencia morbosa de las facultades eh, puede producirse efecto de cualquier patología mental. La inimputabilidad no requiere una patología, puede haber estados transitorios de inimputabilidad sin que tengan origen patológico. Hay ciertos estados de agotamiento físico, ciertos estados de agotamiento mental, hay ciertos estados cercanos al sueño, hay estados que provoca la privación de sueño, que son estados asimilables transitoriamente a la psicosis, no son estados morbosos, no son estados patológicos. El miedo, la intensidad del miedo, puede alterar la conciencia. Miedo, no miedo patológico, no miedo a un objeto que no existe, sino el miedo frente a un objeto temible, realmente temible. La imputabilidad debe existir en el momento del hecho. Poco importa lo anterior, lo posterior, etcétera. Acá hay que tener cuidado con la teoría de la saxio libera in causa, que dice, bueno, el ebrio, en el momento del hecho, esta es una aplicación de responsabilidad objetiva, ¿no? No signal. No? No? Okay, these roaming charges are going to be outrageous. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, vais? ahora tenemos que salir de acá. Como salimos de acá, dejamos de compartir y volvemos a compartir el PowerPoint. Bien. Esta voz. Ahí no sé si llegan a ver, pero bueno, lo que les muestro aquí para los que todavía no han tenido contacto con un expediente es bueno, un escrito donde donde se presentan los puntos periciales para la evaluación de un imputado por homicidio, ¿sí? Bueno, se los voy a leer, pero lo voy a buscar acá porque ahí yo no lo veo. Denme un segundo. Bien. Entonces, bueno, tiene la fecha, obviamente que le volveré los datos de la persona, atento al estado de de las presentes actuaciones, teniendo en consideración lo solicitado por la defensa. El letrado, el abogado defensor había presentado una solicitud de incorporar una perito de parte, en este caso era yo. Bueno, resultando útil y pertinente disponerse la realización de la pericia psicológica psiquiátrica respecto de X a fin de determinar el estado psíquico y la estructura de personalidad de fulanito, informando de ser posible tales estados antes, durante y después del hecho investigado y en caso de tener algún padecimiento y o trastorno de la personalidad, informar diagnóstico y posible tratamiento. Ese es el punto pericial. El otro punto pericial es si él mismo pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones en base a dicha comprensión.
El tercer punto pericial es si es peligroso para sí o para terceros. Si se encuentra en condiciones de comprender el hecho imputado, si se encuentra en condiciones de designar abogado defensor, si se encuentra en condiciones de presentar prueba de descargo y ejercer plenamente su derecho de defensa material, si se encuentra en condiciones de afrontar el eventual debate oral, superadas las etapas de instrucción y crítica, si reúne criterios de internación, para el caso de que se pueda diagnosticar lo que X refiere tener o haber tenido en cuanto a consumos problemáticos o sustancias psicotrópicas, se informe cuáles son las posibles consecuencias psíquicas de dichos consumos. Si X pudo reconstruir mentalmente el hecho que se le imputa y en caso afirmativo, ¿qué relato hace del mismo? Describir la historia psicobiográfica de X y cualquier otro punto pericial de interés para este presente. A los fines indicados, libre ese oficio a la asesoría pericial departamental a fin de que se fije una fecha para la realización y atento lo peticionado por la defensa, hágase saber a esta a dependencia, como así también al letrado que la propone, que el suscripto no tiene objeciones a que intervengan como perito de parte y a su costa la licenciada X, bueno, en relación a su participación en la pericia psicológica, ya que, ya sea en forma conjunta o por separado, en los términos y en las facultades establecidas en el artículo 247, quien en su caso, previo a su participación en la pericia, deberá aceptar el cargo para el que ha sido propuesta. Notifíquese al señor defensor y por su intermedio a la nombrada perito. Bueno, en este último párrafo, para los que son alumnos, hay muchos de los conceptos que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, el perito oficial, la función del perito oficial, dónde se toma la pericia oficial, que es en la asesoría pericial departamental, qué es lo que tenemos que hacer los peritos de parte cuando nos presentamos o somos ofrecidos por la defensa, por ejemplo, en este caso, para participar de una pericia oficial. En tal caso tenemos que aceptar el cargo, que es un escrito que debemos subir al expediente también. Así que bueno, es un poco todo lo que fuimos viendo con los otros profesores. ¿Pasamos, Carlos, a la siguiente? Bien. Entonces, continúo aquí un poco con el desarrollo de este encuentro. Nuestro rol, entonces, en el ámbito de la justicia, exige responder a lo que hemos sido convocados, pero por supuesto que no a la letra, porque no se trata de una obediencia ciega, sino de poder auxiliar al juez a través de una disciplina la cual no es su especificidad. Como expresan Gutiérrez, Fariña y Salomone, el psicólogo cumple funciones en múltiples espacios de intervención. Sus conocimientos y la capacitación correspondiente los autoriza a desempeñarse en distintos ámbitos. Por muy dispares que estas funciones resulten, ninguna de ellas, ni siquiera las más nuevas e imprecisas, pueden relevarlo de su compromiso ético. La idea de que el psicólogo debe adaptarse a los requerimientos de quien demanda no es sostenible en forma tajante ni aún en el ámbito del tratamiento clínico, ¿no es cierto? No respondemos o no acudimos a la demanda, para los que ya ejercen la clínica también, de el paciente, ¿no? La función del psicólogo debe remitirse a cumplir su trabajo sin presiones y elevar el informe requerido sin otro condicionamiento que el criterio profesional. Bueno, aquí lo que les quiero decir, no sé si ustedes, eh, bueno, se han armado debates y algunos alumnos han preguntado en otras clases, ¿no es cierto?, por la cuestión ética, por ejemplo, del perito de parte que es contratado por una parte y no es oficial, como en el caso de los peritos oficiales. Bueno, aquí lo dice claramente Gutiérrez, que realmente el compromiso ético nunca deja de estar, por más de que seamos peritos de parte. Bueno, ahora sí, Carlos, podemos pasar a la siguiente. Por tal motivo, la función del peritaje para el discurso del derecho exige que determinemos la capacidad del sujeto y para nosotros esto implicará
dar cuenta del lazo entre la estructura psíquica del sujeto y su acto. Sabemos que la ley simbólica es soporte del sujeto, por tanto, será menester poder comprender la lógica de la ruptura, falla o exceso. Definitivamente esto no es causa-efecto. Manaceri plantea, se pregunta, ¿qué sentido asignar a la expresión presente en nuestro Código Penal que alude al requisito de que el sujeto haya comprendido la criminalidad del acto o haya podido dirigir sus acciones en el momento del hecho? El reconocimiento de la instancia inconsciente desdeña o reubica, descentra la guía de la conciencia para caracterizarla y nos introduce en una necesaria e inevitable complejización que más de una vez ha de consolidar con la lógica jurídica, ya que la comprensión y la dirección se tornan inevitablemente equívocas, abiertas a múltiples interpretaciones. El descubrimiento del inconsciente ha permitido, al abrir el camino hacia elementos más esenciales que las formulaciones variables de la relación entre la razón y la ley, retomar de manera diferente la problemática de lo prohibido, dice Legendre. Con esto lo que les quiero decir es, y en relación al video que le mostré, todo el tiempo se hace hincapié justamente en la conciencia y en esta autodeterminación, o en esta libertad, ¿no? Respecto de las acciones que uno toma. Pero si nosotros lo vemos o lo leemos desde la vertiente psicoanalítica, que, bueno, conceptualiza la noción de inconsciente, es como que todo se desdibuja aquí, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, ay, no sé qué pasó, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Era Sí, no se ve el título, pero no hay problema, no hay problema. Al decir de, bueno, de Manaceri, continuando con esta autora, para el jurista, en definitiva, el sujeto es responsable cuando es un sujeto consciente, autónomo, regido por la razón o por la normalidad. Al revés, no lo es cuando estos atributos están ausentes o se formulan en negativo. Inconsciente, anormal, no autónomo, desposeído de la razón. Los criterios amplios restringidos en la determinación de la inimputabilidad variarán de acuerdo al quantum de alteración de uno de estos atributos que será necesario para decidirla. En un caso bastará con una alteración leve, transitoria; en otros será imprescindible una más grave y profunda. Si el significante representa al sujeto del mismo modo que el signo representa una cosa, sería fácil definirlo, cernirlo, pero sería todo salvo el sujeto del que habla el psicoanalista. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, un poco algunos cuestionamientos acerca de la complejidad de nuestra tarea pericial. Encontrarnos con un sujeto imputado, por ejemplo, en el caso que les presenté de un homicidio, nos convoca a interpelarnos. ¿Por qué mata el que mata? ¿A quién o qué mata? ¿Cuál es la ruptura para que matar se vuelva una opción? ¿Es el resultado de una falla en la constitución del aparato psíquico? ¿Alcanza la conmoción de la realidad psíquica para abolir la dimensión subjetiva? ¿Se reduce todo a la presencia de una psicopatología? ¿O hay algo del orden del lazo, de la ley simbólica que se cae? ¿Toda alteración psicopatológica implica necesariamente inimputabilidad? Si la ley declara inimputable a un sujeto, ¿qué lugar queda para la responsabilidad subjetiva? Bueno, estos son todos un poco algunos de las preguntas, ¿no es cierto?, que nos empezamos a formular cuando se nos convoca a hacer este tipo de pericias, donde tenemos que responder a esos puntos periciales que les leí hoy, y que eso de alguna manera va a colaborar a determinar la imputabilidad, es decir, la culpabilidad o la inimputabilidad de un imputado. Continuamos.
La evaluación pericial entonces deberá responder a la complejidad planteada. En primer lugar, la persona a ser evaluada no es un objeto de estudio, sino un sujeto de la palabra, por lo que se deberán realizar varias entrevistas donde se recaben los datos de interés a los efectos periciales, esto es, la evolución histórica abarcativa del desarrollo integral, con el detalle de los hechos significativos de la historia vital, presencia de patologías no relacionadas, indirectamente relacionadas o directamente relacionadas con el detrimento de la función cognitiva, patologías psíquicas, alteraciones permanentes o temporales, estado psíquico, ponderación clínico-semiológica, psicológica forense, con administración de batería técnica específica, según el caso, proyectivas, psiconeurocognitivas, psicométricas, a efectos de evaluar las funciones yoicas y discriminativas de la realidad, la orientación auto y alopsíquica, conciencia de situación enfermedad, senso-percepción, nivel de operatividad, intelectual, volición, aspectos emocionales y afectivos, modalidad vincular, posibilidad de simulación, sobresimulación y metasimulación, y riesgo o compromiso de actuaciones auto-heteroagresivas. Pasamos a la siguiente. Bueno, con esto termino y después les quiero pasar un fragmento de unos videos para que trabajemos juntos, hagamos alguna asociación juntos. Les puse aquí para seguir pensando distintos enfoques para pensar el homicidio. Todo homicidio rompe el linaje, atenta contra la filiación y la transmisión cultural. Matar es matar al padre, dice que todo asesinato es un parricidio, a la función que organiza al sujeto. Esto tiene que ver con los desarrollos freudianos en Totem y Tabú, ¿no es cierto? El crimen de la horda, donde allí, bueno, se presentifica la prohibición del incesto y la prohibición del asesinato, ¿no? Es donde aparece la legalidad, ¿no? Dentro de los mitos psicoanalíticos. El acto homicida, por pasaje al acto, salida súbita del marco simbólico, donde el sujeto no tiene más lugar en la escena y salta fuera de ella mediante un acto, donde no hay metáfora, no hay palabra, no hay mediación. El acto homicida como retorno de lo forcluido. Este retorno se manifiesta muchas veces como irrupción delirante o certeza invasiva. Me quiere hacer daño, me controla la mente, me persigue. El sujeto no tiene recursos simbólicos para tramitar ese exceso y entonces aparece una respuesta en el plano real. El homicidio confronta con la responsabilidad inconsciente y no todo asesino es un sujeto ético, ¿no? Tomando también los desarrollos respecto de la posición subjetiva, ¿no? Y la posición ética. Algunos ejecutan el horror del goce. El sujeto no desconoce la ley, sino que goza desafiándola, ¿no? Son distintas formas de pensar este mismo hecho, el hecho del homicidio. Así que, Carlos, yo te pido que saques el power y voy a tratar de pasarlo yo al video porque lo tengo que ir cortando porque no voy a pasar todo. Ahí estamos. Salimos y ahora vos pasaste el- Y ahora hagamos, crucen los dedos. tarararán. A ver. Uy. Independiente para moverte como querés. Perdón, ¿ustedes ven el video? Chiquito. Sí, Sí, chiquito, pero sí. A ver, vamos a ver si se ve grande ahí. Todavía es chiquito. Eso, no sé, su función de compartir pantalla está en pausa.
No puedo creer, no puedo entender esto. No. Bueno, la verdad que no sé por qué me queda en chiquito, pero bueno, espero que lo puedan apreciar. Voy a buscar el minuto en el que quiero que vean. Ahora te vemos a vos en pantalla completa. Señora, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué hace? No, nada, nada, que no podía abrir el buzón. Pero me lo pide a mí, señora. Miras. Por qué me miras? ¿Por qué me tenés alta? No, ¿Están viendo? Sí, Ah, perdón. eso es Zulema, ¿no? No, esa no es Zulema, ¿no? Y le estás escribiendo cartitas a mi marido. Mira, yo te voy a avisar, Zulema. No, 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 persona, señora, yo no estoy Zulema, me confunde, listo. No, no. Yo ya descubrí el amante de mi marido. Oh, oh. no, ahí no se ve. Se traba y no se ve. Sí, 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 claro que le quiero dejar un mensaje. Mire, póngale, Eduardo, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Llámame. Clarita, un beso. Gracias. Llegaste. Justo te estaba dejando un mensaje. ¿Cómo te fue? ¿Dónde estabas? Un mensaje. 4 mensajes me dejaste. Y recién me crucé con el portero. ¿Estaba abajo? ¿Hasta dónde pensás llegar, Clara? ¿Vos querés que nos echen de este edificio también? Pero si del otro edificio no nos echaron, nos fuimos porque... Del otro edificio nos fuimos porque vos armaste tanto quilombo que no nos quedó otra. Bueno, yo te prometo, Eduardo, te prometo. Vos Te prometo, no me te prometas prometo, nada. Clara, no me prometas nada. Terminala. Para mí es suficiente. ¿Cerrar la puerta? Em, bueno, voy a poner otro minuto, ¿sí? ¿Ustedes se están viendo bien? Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Se está escuchando el audio, pero no se ve la imagen, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Lo ven? Vamos a la peluquería, te cortas un poquito el pelo. Viste que cuando uno se corta el pelo se fortalece. Pero no, no tengo tiempo. ¿Por qué no? A ver, mamá, a Eduardo lo llaman todo el tiempo por teléfono, mamá. ¿Vos no entendés? Dime qué es lo que no entiendo. Eduardo me engaña. Pero querida, ¿cómo sabes? A ver, decime, ¿vos lo viste? ¿Te contaron qué? Yo lo sé, esto lo sé, vos no entendés porque vos no tenés que cuidar a papá. No, Clarita, tu papá se murió. Por eso, los únicos hombres que no engañan son los hombres que están muertos. Sí. Voy a poner otro minuto. ¿Se sigue viendo, Cari?
No, queda la imagen congelada, se escucha el audio nada más. Se ve la imagen cuando... Claramente. ¿No vieron lo que pasó? No, se escucha el audio nomás. Ah, perdón. Qué macana, che. Igual se va ¿Nunca, entendiendo. nunca vieron nada? No, por eso se va escuchando la conversación y se va entendiendo el delirio nada más. Ah, che, qué macana. No, 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 no lo logro. Bueno, ¿querés pasarlo vos, Carlos? Porque está bueno que se vea. Vos me decís, entonces La- ¿viste? En la imagen que yo tengo en el Power, ahí está el link para entrar al... Power. No, no te entendí, Cari, pensé que era que si yo salía y entraba se veía, perdón. Mujeres asesinos, control click. Margarita, niño guapo, se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Yo no veo... Ah, ahí está. Y no puedo ponerte Dime tiempo. En el minuto 10 empezar. niño duerme. Voy a variarme como el perro, verás que más profundo va a ser. 1:10. El minuto 10. Sí, minuto 10, ahí empezaba. El medio y quedarte con Zulema, ¿no? Marido pidió el turno acá en el hospital. Nadie la va a internar. Lo que usted tiene que hacer ahora es quedarse tranquila. ¿M? Tomar esta medicación que yo le dije y quedarse tranquila. ¿M? Así va a ir mejorando poco a poco. ¿De dónde sacaste que yo conozco al médico, que yo te quiero internar? A ver, decime. Nadie me pidió documentos, ni ningún carnet. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y cómo saben que soy tu esposa? O que me llamo Clara. ¿Vos estás loca o me querés volver loco? Mira, hagamos una cosa. Yo me tomo un taxi, vos te tomas otro. ¿No venís conmigo ahora? No, me voy a la concesionaria, es tardísimo y yo tengo una reunión. ¿Y Patricia no está en el concesionario? Sí, Patricia está y están todos los que tienen que estar en la reunión, por lo tanto tengo que estar yo también. Sí, yo tengo muchas cosas que hacer, así que me voy a ir a casa yo también. Hacer así. Eh, Sácalo, Carlos. ¿Vas a salir? Sí, un ratito con las chicas de la oficina. Carlos, Bien, me Sí. parece muy bien. páralo. Sí. Eh, Voy al minuto 12:13. 12, 13. 12:13. 12:12. A lo mejor más adelante. ¿No? Nos vemos, Carlos. Gracias. ¿Por qué te encuentro tanto esperar y al fin te encontré? Y escucha mi problema.
Yo le dije que no sé, pero señora, de verdad, no le escuchame una cosa. Yo me comunico, no, escuchame una cosa, yo lo quiero hacer fácil y arreglarlo. Mostrame los documentos. Me mostró los documentos. Si no te prueba, ¿por qué no le muestran los documentos? Fue la primera sesión, tenés que darle tiempo. A lo mejor con las pastillas. Ojalá, pero la verdad, yo creo que lo de Clara no tiene arreglo. Vendimos semejante auto en un solo día, todo tiene arreglo. ¿Viste? Buenas tardes. Dame con mi marido. Clara, ¿cómo estás? Pásame con Eduardo. ¿No está? ¿Querés que le diga algo? Este es el modelo que usted tiene. Eduardo, Clara. Ah, te llamé por teléfono y me dijeron que no estabas. ¿Que habías ido a ver a Zulema? ¿Qué decís? Si no, no me moví de acá. Te llamé y me dijeron que no estabas, Eduardo. Estaba, pero estaba ocupado, por lo tanto, no estaba para atenderte. Bueno, no estabas. ¿A dónde estabas? Ah, decime que ¿No vas a contestar? me te darás cuenta que no tengo todo el tiempo que va. Si no contestas vos, haciendo... No, no, ya. Eduardo, te llaman el 19. Decirle que después lo llamo. A cualquiera que llame, decirle que después que necesita aclarar. De ratos la veo mejor, sí, pero hay momentos que hace unas escenas que no entiendo. Es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, es cuestión de tiempo, pero mire, si toma los remedios, ella va a mejorar muchísimo. Los remedios los toma, ¿no? Mm, sí, los remedios creo que sí, sí, los toma todos los días. Dormite. Yo lo Carlos, vamos a poner el minuto 29:49. exactamente qué es lo que tiene. Celos, pero no celos normales, graves. Es lo que nosotros llamamos delirio celotípico. Delirio. Sí, son celos enfermizos con deformación de la realidad. Mire, si usted mira a su mujer, ella va a pensar que usted la mira así porque tiene un amante. O, por ejemplo, si usted le lleva flores, ella va a pensar que le lleva flores para disimular porque tiene un amante. Todo lo que usted haga, ella lo va a interpretar de la misma manera. Y Carlos, digo, va a durar siempre, ¿eh? Sí. ponemos el minuto 29:49.
Buenas. Bueno, Estoy tu vecina en el texto. y miren, si busca a mi esposa, ella salió, vuelvo más tarde. Le pregunté al portero, yo sé que salió. Tengo que preguntar. Permiso. Eh, Tomamos despacio, nena. Tengo que volver a casa, no me lo dejé solo. Sí, de esa manera que te agarraste con tu marido. A ver, ¿por qué tenés que volver? Nena, nena, ¿por qué te quedas conmigo? Mira, mi pelo se me cae, qué gordo. No puedo tener hijos y yo no voy a tener. Que no es así, él te quiere. Está bien, mamá. Y eso quiere decir que se puede ir con otra. ¿Entendés? Te tengo que explicar tantas veces, mamá. Nada me entiende a mí nunca, 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 nunca. Mire para acá, ¿a dónde va? Me queda aquí que animar. Tengo que ir a casa a cuidarlo, Eduardo, porque estás solo. Pero por favor, Clarita, quédate acá. No, irme a casa, mamá. yo ya sé cómo es. La están tratando, por favor, téngale un poco de paciencia. Hace 2 meses que le tengo paciencia. Tengo miedo que me haga algo, que le haga algo a mi suegra. Mire, mi mujer está médica, está con un psiquiatra. Estas cosas que hace son cosas de ella, de su... ¿Me entiende? No le va a hacer nada. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo, señor? Hace 2 meses que me persigue, que me pide los documentos, quiso entrar a mi casa. No, pero no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Usted, por favor, hable con ella. Por favor, hable con ella, es su mujer. Es mi mujer y es una mujer que no es peligrosa, pero es una mujer muy celosa y está por volver, así que le pido, por favor. Hable con ella. Hablo con ella, quédese tranquila. Páralo, Carlos, si querés. ¿Dejo de compartir? Bueno, sí, 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 porque bueno, se nos ha hecho tarde, tuvimos muchas interrupciones, pero bueno, lo que sucede aquí, este capítulo de Mujeres Asesinas se llama Clara la Fantasiosa, si lo quieren buscar está en YouTube, así que lo pueden ver. Lo que es interesante que sucede aquí, ella ahora llega a la casa con su marido, siente un olor distinto y bueno, y constata esta cuestión de que estuvo allí la amante de su marido, con lo cual a posteriori, bueno, espera al momento en que su vecina sale a trabajar y la asesina a puñaladas. Entonces, bueno, un poco me gustaba pasarles este recorte, disculpen si fue medio interrumpido todo, pero me pareció interesante porque muestra varias de las cosas que estuvimos trabajando hoy en la clase. Y bueno, y me gustaría por allá dejar un ratito de la clase expositiva y demás para escucharlos a ustedes, qué les pareció y si, bueno, pudieron entender alguna cuestión o si tienen alguna pregunta que yo pueda, bueno, desasnarlos.
Diana, la clase me pareció muy buena. Qué bueno que pudimos ver los Power porque estaban buenísimos. Gracias. Y, y preguntas no, son casos muy distintos el de la película y el de este capítulo 6. Son diferentes cosas. Acá yo siento que es inimputable. Ujú. ¿Y qué es Eh, lo que te da la convicción de eso? pero tiene una celotipia ya diagnosticada, no está medicada, no está en tratamiento, es Ujú, inimputable. ujú. Si ya está diagnosticada con una celotipia, sí sería inimputable. Va, no, no sé, ustedes me pueden decir mejor los que están en el tema jurídico, pero yo creo que sí. Bueno, pero era para abrir a un debate, así que bueno, está Sí, buena. lo que veo también, como que los pedacitos que vos nos fuiste poniendo, me da como la sensación de que vos mostrás mucho en esos recortes la posición del marido. Ujú, Mostraste la posición del psiquiatra, la posición del marido, la posición de la madre y la posición de la víctima, finalmente. Va, son dos las víctimas, ella y la otra víctima. El marido deja mucho que desear también en esa posición, pero bueno, es mi opinión. ¿Y cuál es Muy distinta es la película que nos mandaron a ver, que para mí hay un problemón terrible entre la psiquiatra, la defensa, no piden lo que tienen que pedir, o sea, es diferente, es muy ujú. diferente. Pero bueno, me parece interesante cuál es verlo desde diferentes puntos. Gracias. el tema de los roles? ¿No? Que, ahí en lo que mostró Diana. El psiquiatra no es un perito, sería, por ahí, la historia clínica sería una prueba documental que se aportaría al expediente. No, es otra cosa, no es una pericia, es una prueba documental. El marido sería un testigo, o sea, daría testimonio y seguramente se nombraría un psiquiatra que se nombraría un perito que evalúe. Ahí falta un perito. En el Es tema un de poco la película, por ahí, es importante entender los diferentes roles eh, o posibilidades de acción. En la sí. película, la perito es una perito de parte, no es una perito oficial. No llegó a nombrarse una pericia oficial. ¿No? Yo Entonces, hice esa pregunta, yo pregunté en internet si, porque no sabía, porque en la película dicen que no se podía dictaminar el problema mental. Ellos hablan de una demencia, ¿no? O sea, está traducido así. Esa bipolaridad que tiene lo traducen como una demencia. Y decían que no se podía hablar de una demencia en la mitad del juicio. Yo averigüé en internet y dicen que no, no funciona así, que uno sí puede si a mitad del juicio uno se da cuenta que está ante un paciente con una patología, sí se podría, y ahí la otra parte podría haber llamado perito también, pero la otra parte tampoco llamó a nadie. claro, pero vos consultaste o la pregunta fue, ¿a la justicia de Estados Unidos o a la justicia argentina? No, claro, en la justicia de allá, de ese estado, si hoy se habría podido hacer eso, supuestamente la respuesta es que sí se podía, que no hay nada que diga, que avale, que si en la mitad del juicio te das cuenta de eso, Y en Estados Unidos, también, cada estado por ahí tiene una normativa propia. Hay estados que tienen pena de muerte, estados que no tienen pena de muerte. Entonces, la cuestión federal es más grande, pero lo que plantea en la película es que si no se alegó demencia al inicio, no se puede agregar después. Igual no fue a mitad del juicio, fue cuando el abogado se da cuenta es Los cuando alegatos. finaliza. claro, Claro, pero alegatos. deberían, como supuestamente a él le dicen que eso no se puede, de hecho lo hacen, la jueza no lo deja hablar en una parte de las Y no, preguntas, porque no, que querían porque le terminar con dice el que eso, caso. claro, que eso no debería haber sido en el inicio.
Yo una vez empezado, eso no se puede hablar así. En la parte penal es así. En la parte, perdón, en la parte civil es así. Se plantea la demanda, la contestación de demanda y después no se puede pedir más pruebas, no se puede cambiar los testigos. En la parte penal sí, aparece un testigo nuevo y cambia todo. Puede cambiar la carátula. Acá, en el juicio penal, el juez puede cambiar la carátula de la causa. Vio que de tentativa de homicidio a homicidio premeditado. Pero es la ley acá, que no es la ley universal. Perdón, María, querías María. preguntar algo hace ratito, está con la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. les quería, esperen que voy a desactivar esto, porque yo ya estoy como que no me gusta, ahí está. Yo quería, por cierto, te voy a empezar a seguir en las redes, porque así te contacto por algo puntual, que no tiene que ver con estos casos, pero sí justamente con lo que planteaba Carlos, de esto de cambiar a lo mejor unas carátulas. Yo creo que vos estás en Bahía, yo estoy en Punta Alta. Eh, Ah, sí, hablamos el otro Era, día. bueno, realmente yo al dedicarme a la suicidología y a las autolesiones, cada vez siento más ruido ante los hechos que pasaron, por ejemplo, en Coronel Suárez, eh, y cada vez más preocupación, porque ¿qué pasa con esta justicia que no hace lugar a nosotros? Yo me responsabilizo, aunque no esté ahí, a nosotros en el sistema de salud. Yo no trabajo dentro del Estado en el sistema de salud, pero digo, ¿cómo puede ser que haya tantos manoseos? ¿Cómo puede ser que a veces quien se pone como culpable, ¿no es cierto? No vean todo el desastre que hubo, ¿no? De los profesionales, el manejo, el manoseo, el protocolo. eh, y así como, o sea, nos hace mucho ruido a nosotros desde la red decir, che, bueno, tenemos que poner una palabra. Por eso te llevé a esto más concreto, ¿no? Que no un caso de mujeres asesinas. Claro. Porque realmente esto es preocupante. Gracias a ese caso, bueno, viste que cómo fue todo, que la influencer y todo eso, eh, a mí me agregaron al grupo de todas esas mamás argentinas solteras que hay. Y es terrible las cosas que leo día a día. Entonces, digo, bueno, a ver, algo tenemos que hacer. Tienen que empezar a tener más aceitadas algunas leyes, aparte de la de salud mental, aunque tenga vacíos, como los protocolos de suicidio, porque Puntualmente vos lo referís a las instituciones públicas como un hospital, ¿a eso te o referís? No, desconozco el caso hospitales, de Suárez. hospitales, abogados, o sea, cualquier persona que esté relacionada con otra persona y que su pensamiento pueda. Lo de Suárez, mira, te lo resumo así. Una chica tuvo un intento de suicidio donde estaba su bebé también. O sea, la intención era para que las dos. La bebé, casi 2 años. Una influencer vio las publicaciones de ella, llama a la policía de Suárez, la influencer de Buenos Aires. Llega la policía, salvan a la mamá, la bebé no. La mamá ya había tenido 4 intentos. Jurídicamente, hoy, la causa dice homicidio agravado por el vínculo. Cuando ella ya tuvo 4 intentos, un psiquiatra no le seguían el tratamiento. Entonces digo, es muy finito. Por eso me metí acá a estas. Ahora entiendo a qué te referías, entiendo. Ujú. Claro, porque es Conocía. muy finita la línea, porque realmente acá tiene que, para mí debería pesar, y por eso lo traje algo concreto, ¿no? Para que todos podamos aportar algo. Debería pesar urgente la pericia psicológica. Zaffaroni lo dijo claramente.
¿Quién define la imputabilidad? El juez. El único que puede definir la imputabilidad, inimputabilidad es el juez. Nosotros asesoramos y damos nuestro aporte, pero el juez no puede someterse a la pericia psicológica, ni a la pericia médica, ni a ningún tipo de pericia, porque si no, el perito estaría por encima del juez y nadie puede. No, no, Entonces eso lo entendí. el juez Lo va. que me parecía raro es que todavía no haya un pedido, ¿viste? Está todo muy bien fresco esto, Carlos. Entonces digo, qué raro que todavía no dicen, che, pero ¿qué pasó antes con la chica? Porque viste que los medios de comunicación son un caso aparte. Ah, eso sí, eso es un tema aparte. No, bueno, a ver, me interesa lo que vos traes porque me parece que lo puedo relacionar un poco con esto que les traía en última instancia en el Power, ¿no? De poder pensar, bueno, si nos llega un tipo de evaluación como esta, no sé si, bueno, vos no estuviste, pero la clase de, ¿cómo se llama, Carlos? Lorena, la clase de Lorena Ruggero también planteó estas cuestiones. Me parece muy interesante porque lo que hay que evaluar cuando hay un caso tan conflictivo como un homicidio o como el caso que vos planteaste, el que trajiste recién, me parece que tenemos que tomar en cuenta el contexto y el desarrollo de la historia, ¿no es cierto? Y todos los que formaron parte y a veces hicieron la vista gorda, si se quiere, ¿no? Así que sí, me parece muy interesante eso para seguir trabajando también respecto de... ay, no me puedo acordar, hoy estoy complicada con los nombres, pero hay un desarrollo también respecto de esto que vos traés sobre la maternidad y la posibilidad de poder cumplir la función materna, ¿no es cierto? Porque también ahí a ver, lo que entra en cuestión es si esa mamá estaba en función materna, podía ejercer la función materna o no, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver también con la estructuración subjetiva de una persona. Así que, bueno, gracias por tu participación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes que... Oh, súper interesante, hola, ¿cómo están? Súper interesante todo, ¿cómo estás, Dayana? Oh, Todo. Nancy, qué lindo ¿Cómo verte. andan? Sí, lo que pasa es que venía trabajando y manejando, entonces estoy con el teléfono y la compu ahora. No, súper, súper interesante, me pareció. Con respecto a lo que le decía la colega de María Castillo, María, a veces no piden las pericias al principio porque están haciendo la investigación penal preparatoria, buscando pruebas de más, pero normalmente ahí una pericia psiquiátrica y psicológica y de trabajadores sociales es muy importante eso que esté, ¿no? Y es verdad, a veces no se articulan todos los, como decía Diana, todos los sistemas, el de salud, toda la parte de la justicia y demás. Aparte, Pero creo, bueno, Nancy, que por ahí la pericia se hace rápido, pero el juez, antes de tomar una determinación, tiene que esperar a que estén producidas todas las pericias y claro, pruebas. No puede determinar por un informe que no, recibió de algo. Tiene que esperar. Y los tiempos judiciales, nosotros vemos en la pericia civil que la pericia psicológica y la pericia médica se hizo por ahí un año antes, o claro. se va a hacer un año después. Y el juez no va a dictar Sí, sentencia hasta que se hayan producido todas las pruebas todas objetivas. las pruebas, claro, porque tenés la defensa. Lo que pasa es que los estados intermedios, bueno, se pueden mandar a hacer los tratamientos y todo ese tipo de cosas que a veces no se hacen. Y otras veces, como le decía yo recién a María, piden una suplementaria, que es cuando, bueno, fueron tomando otras pruebas y a lo último ya hay que decidir porque, bueno, viene el juicio y ahí es todo, todo apurado, ¿no? Porque es en 48, 72 horas hay que hacer todo. Mm. Pero bueno, son las variantes que tenemos del sistema judicial también. Lo que me perdí es la película que vieron los chicos, porque eso, como yo no estuve enferma la semana pasada y quería participar, pero bueno, no pude,
el martes pasado, no sé qué película han visto. Entonces, esa comparación no la entendí porque Claro, me perdí esa parte. no quisiste estar la semana pasada. No, sí que quise, estaba en el médico, la verdad que estuve Dijiste, muy mal. Hoy me Daniela, retiré del trabajo. una película que está en Netflix Sí. eh, sobre un supuesto asesino y el juicio, que donde se determina la imputabilidad o no. ¿Cómo se llama, Diana? La Rida. Eh, en inglés es Primal Fear. Sí. Palabra, como dijiste, fear, sí, de miedo. ¿Y la primera? No te entendí. Primal, Ah, primal. primal. Primal Fear. La raíz También del está como la miedo. verdad. La raíz del miedo en castellano, claro. Claro, La claro. raíz del miedo la encontrás en Netflix. Sí. Ujú. O Y como la verdad desnuda. son, Carlos, hay un concepto que aparece ahí que te quería preguntar, que no sé cómo lo trabajamos nosotros. A ver, malinchering. no sé quién está hablando, no veo que. Yo, Verónica, hay un concepto que es el malinchering. ¿Le suena? Es la detección de simulación. Ellos lo Ah, retrabajan. Se llama malinchering en inglés. En la película. Detección de simulación. No, no lo nombran. Pero cuando vas a investigar, hablan de lo que no hicieron y lo importante de haber visto lo del malinchering, como que fuera una palabra, un concepto como muy claro, que sería como técnicas que usan los psicólogos para detectar la simulación. Malinchering. No sé, me pareció interesante. No sé cómo se llama acá en Argentina, cómo lo trabajamos Sí, en nosotros. psicodiagnóstico vimos nosotros que sí hay técnicas como para detectar si hay simulación o no. Eso también responde a un punto de pericia y demás, pero no lo había visto así con ese nombre, pues no lo busqué tampoco como vos, Vero, pero sí es lo que se da a entender que no, que fue lo que no se hizo en la película. Porque es como que no puede ser que estuvo la psiquiatra viéndolo durante varias sesiones, hizo un seguimiento y demás, está bien, era de parte, pero nada indica eso. No. De hecho, no se hizo ninguna pericia, la psiquiatra no hizo ninguna prueba, No, 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 No ninguna. lo muestran, por lo menos, no sé si le hizo o no hizo, no lo muestran. en la película No, no. no, no, es que no hizo porque tuvo como un primer pantallazo que no lo llegó a filmar y después se quedó con lo que ella ve detrás de una ventana, de una escena, que ni siquiera fue partícipe totalmente de esa escena. O sea que pruebas de las que supuestamente podríamos haber hecho, no hizo. Es muy interesante. Claro, No hizo nada en realidad. que podría haber sido impugnado ese informe. Mm. Totalmente. Bueno, de la otra parte, impugna, bueno, ¿qué prueba administró que esto? No, yo lo vi atrás de la ventana, borrosa, qué sé yo, no se grabó, justo había apagado la cámara. O sea, ahí estuvo muy, o sea, todo fue una corazonada de todos. Pero ahí tiene que ver el nombre. Hicieron, La raíz del miedo, cuando la mirás bien, tiene mucho que ver el nombre, y la verdad desnuda también, pero más la raíz del miedo. Nadie preguntó nada porque también en esa escena donde no quiero espolear, no, no, tal vez no la vieron todos, pero bueno, hay una escena de violencia que hace como que todo se agilice. Algo que podría haber seguido en el juicio, a partir de esa escena, listo, ahí se corta todo. Pero había muchos miedos en juego, el miedo del abogado, de descubrir que realmente la verdad era otra, el miedo del acusado, bueno, nada, me pareció muy buena. La había visto hace un montón, pero nunca la había visto con estos ojos. bueno, la primera frase, el primer diálogo, él comienza debatiéndole creo que es un periodista, acerca de qué es la verdad, ¿no? De qué es la verdad, Sí, muy ¿no? Lo que interesante. sucedió, lo que yo presento, la verdad es lo que queda en la mente de los jurados, lo que uno logra dejar
en la Y mente. eso es interesante para relacionar también con la verdad jurídica, ¿no es cierto? Y la verdad subjetiva, ¿no? Bueno, Acá Hernán Allende pregunta, ¿qué pasa en los casos de perversiones o psicopatías? ¿Qué discusión hay alrededor de esos diagnósticos? Y eso, Hernán, eso tiene que ver con el último punto, ¿viste? Que yo pongo al final de las diapositivas, que tiene que ver con esto de reconocer la ley, ¿no? Pero igual transgredirla. En ese lugar están las perversiones, ¿no? Y por supuesto que son imputables. Es que el protagonista de la película, para mí, está dentro de una perversión. O sea, justamente, está dentro de ese lugar. No es una bipolaridad lo que tiene. no, es Entonces, una psicopatía. no, para mí es una psicopatía, ¿o no? Claro. Mm. Ya le spoileamos todo. Pero podemos equivocarnos, ¿no? ¿Cuántas veces Claro, ¿por equivocamos qué no? diagnóstico? Bueno, Diana, fantástico. Creo que el resultado interesante, enriquecedor para todos, que se haya armado un debate, que haya habido la participación y Gracias a todos. Pido disculpas por los errores técnicos. No, súper interesante, súper claro, me pareció muy didáctico todo cómo enlazaste los conceptos y con estas partecitas, bueno, que se escuchaba el audio, por ahí no se veía bien en la imagen, pero que quedó claro, para mí quedó claro, así que Gracias. bueno, bueno. bueno, quedamos para el próximo encuentro. Un gusto. A ver. Gracias, Diana. Excelente. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.